El gobierno informó que el presidente López Obrador, que dio positivo a COVID, está en aislamiento, bajo tratamiento y recuperándose. El senador Monreal afirmó que la salud del presidente es un asunto de Estado. Con eso llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Quédense en Despierta. Soy Carlos Hurtado. Aquí lo veo mañana. Dani Iturbide, buenos días. Buenos días, buen martes, Charlie. La Cámara de Diputados aprobó casi a la medianoche la llamada Ley Fentanilo. La oposición acusó que estuvo mal hecha y por mandato de Estados Unidos. Un enfrentamiento entre militares y delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán dejó 7 muertos, 6 delincuentes y un militar. La Suprema Corte negó al INAI recurso para operar con 4 comisionados. Le hemos platicado desde hace muchas semanas, desde hace muchos meses, incluso la situación en la que está el INAI. Y los diputados aprobaron también reforma que permite al ISSSTE solicitar descuento de hasta 30% de sueldo de empleados para pagos de créditos hipotecarios. Crecen sin control las gaseras en el Estado de México que operan fuera de la ley y con un riesgo latente para la población, evidentemente. Es un reportaje exclusivo y especial en Despierta. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy buenos días. Hoy es martes 25 de abril. Es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. Enrique Campos Suárez, muy buenos días. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, buen martes, bueno. Capitán Archie. Querida Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido capitán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Fíjate que vine haciendo un experimento ahorita en el Sí. coche. 5:50 de la mañana, todavía oscuro. Está de verdad todavía oscuro, ni trazas de amanecer. En 6 minutos, ya totalmente clarito. Clarea, como decía Clarea, la como abuelita. dice, efectivamente. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Nuevamente calorcito aquí en el Valle de México. La máxima para el día de hoy aquí será de 28 a 29 grados. Recuerden, es a la sombra. Guadalajara nos vamos a 31. En Monterrey sube la temperatura. Ayer tuvimos un día nublado con llovinas desde toda la mañana. Hoy sin lluvia ahí en Monterrey, en la Sultana del Norte. Y la máxima será de 25 grados. Pero esto es a la sombra. En el rayo del sol la sensación térmica será de 28, 29 grados. Pero para calor, allá en la Blanca Mérida. Si se acaba el mundo, me voy para Mérida, como dice el dicho. En Mérida, 37 grados a la sombra para el día de hoy. En Campeche, 31 grados. Toda la costa del Pacífico, de 28 a 30 grados. En el norte del país, ahí en Chihuahua también temperaturas calurosas para Chihuahua, para Ciudad Juárez, en Torreón 31 grados, en Tijuana más agradable la temperatura, ahí únicamente 19 grados, pocas lluvias en realidad en todo el país, estos se van a dar, por ejemplo en Veracruz puede llover por ahí de las 12 del día muy rápido, la temperatura máxima ahí en el puerto de Veracruz será de 27 grados y en toda la franja central, por supuesto hablo de Aguascalientes, León, en Morelia, en Querétaro y en San Luis la temperatura promedio será de 29 grados. Muy bien, capitán, muchas gracias. Encantado. Dani. Gracias, muchas gracias, Quique. Buenos días. Qué disciplinado. Buenos ¿Cómo días, estamos? don Anselmo. Capi, muy buenos días. Apenas Muy buen oímos día. que le dijeron Sí, y cumplió. ahora sí, cumplidor el hombre. No. Ah, Bueno, y cada vez está más lejos la quincena, o sea, más cerca de llegar. Y mientras eso ocurre, pues está complicado que se Sí, solucione exacto. este problemita. Exactamente. Yo sí tengo, ¿eh? Les Sí. puedo regalar tantito. Gracias. Bueno, me Muchas voy a dar un gracias. traguito mejor para antojar. Oye, Aaron Rodgers ya ahora sí, Ahora sí. oficialmente es Jet de Nueva York, lo que provoca que, pues, si vemos los quarterbacks que hay en la americana y los quarterbacks que hay en la nacional, pues se pone todavía más fuerte la conferencia americana. Es la conferencia en la que están, digamos, las grandes estrellas, los Mahomes, los Burrow, los Allen, y ahora se suma Aaron Aaron Rodgers. Rodgers. oye, ¿y la reacción de la gente de Green Bay? ¿Qué tal, Bueno, Enojados, Sí, tristes, lógico. decepcionados. lógico. Es como cuando Brett Favre se fue de Green Bay. O sea, Favre fue realmente una leyenda en Green Bay. Rodgers se convirtió en una leyenda en Green Bay. Ganó un Super Bowl y la verdad es que pensamos que pudo haber ganado más. Eso es lo que se pensaba, que debió haber ganado más Super Bowl, ¿sabe? Pero bueno, ganó uno y fue una figura importantísima. Como cuando el ratón Zárate se fue del Necaxa, don Sí, fue Anselmo, muy para que triste. lo entienda usted bien. Fue Para muy que lo triste. Pero ¿sabes a quién se fue? Fue ¿A el qué Fue el equipo se fue, no? Ivo Basay. Oye, somos las fuerzas básicas de la América. ¿Qué? Sí, se fue a la América después. Pues sí. Y ahora, ¿quién es el Sí, portero? le hago, pues sí. ¿Quién es el portero titular de la América? Malagón. Malagón. ¿De dónde viene? ¿Quién es uno No, de los ya va a mejores empezar a futbolistas? sacar aquí sus frustraciones, Sí, don sí, Anselmo. sí, No, ¿qué tal Era mi nada enojo más de un ayer? chistecillo. Sí. Pero muchas gracias. Estoy muy molesto con el Necaxa. Hace Pero a final de cuentas, ¿qué se podía esperar? O sea, no era
una temporada así que... Pero no una prometiera temporada de grandes 14 cosas. puntos. Pero la esperanza es lo único que no muere, o lo Sí. último que muere. Sobre Pero todo los dice equipos a los que yo les voy. Pero dice Anselmín Qué que va a bueno, don llegar- Anselmo, estaría usted sumamente frustrado. Dice que va a llegar Mucha mucha feria, lana ¿no? ahí. El Necaxa. dueño de Cleveland, del equipo de básquetbol, creo que va a meter una feria. Ya me habló y todo, y ya vamos para allá. Muy bien. Ojalá. Ojalá, don Anselmo, ojalá para que pueda participar en las pláticas. Muy Y bien. para que gane, aunque Muchas sea gracias. un taquito, una apuesta, un ¿no? taquito de cochinita. Gracias, don Anselmo. Gracias, Toño. Más adelante platicamos. Hay información internacional, Quique. Ya 426 en la invasión rusa a Ucrania y las fuerzas rusas concentran sus ataques en las ciudades de Avdiivka, Marinka y Bakhmut. Además, continúan los bombardeos en Zaporilla y en Jersón, territorios que están parcialmente bajo su poder. El ejército ucraniano informó que lanzó 9 ataques en zonas donde Moscú concentra sus tropas y también equipo militar. El grupo militar privado Wagner, que se ha convertido en un arma geopolítica de Rusia, también está en Sudán. Tras 10 días de combates, el secretario de Estado Antony Blinken advirtió que la presencia de mercenarios podría agravar el conflicto. De acuerdo con funcionarios de Estados Unidos, este grupo militar habría entregado armamento a las fuerzas de apoyo rápido. We do have deep concern about in Africa an element that, when it's engaged, simply brings more death and destruction. En Sudán, el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido aceptaron un nuevo alto al fuego de 72 horas que fue propuesto por Estados Unidos. Esto para facilitar las labores humanitarias. Las dos facciones han roto varias ocasiones la tregua. Los combates estallaron el 15 de abril y han dejado 427 personas muertas. Antes del anuncio del cese al fuego, se registraron ataques aéreos, explosiones y enfrentamientos en la capital, en Jartum. La comunidad internacional continúa con el desalojo de sus funcionarios y ciudadanos de Sudán. El canciller Marcelo Ebrard dijo que 11 mexicanos salieron del país africano. La mayoría llegó a Madrid. El resto salió hacia Etiopía, hacia Egipto, incluso hacia Arabia Saudita, mientras que uno permanece con la Organización de las Naciones Unidas en Jartum. Yolanda Fernández, corresponsal de N+, tuvo la oportunidad de platicar con José Iván, uno de los mexicanos que fue rescatado en Sudán, quien contó cómo vivió el conflicto armado y la falta de insumos. No hay que moverse de donde estás por las siguientes 24 horas hasta que analicemos la situación. Y así se fue prolongando, ¿no? Total de 8 o 9 días que estuve ahí. Y era difícil conseguir comida, conseguir agua. Ellos iban con cubetas al Nilo, traían agua, la hervíamos, era lo que estábamos tomando. Estas imágenes muestran el drama de los miles de migrantes que huyen de Oriente Medio por la guerra y el hambre. En un intento por llegar a Europa, cruzan una de las rutas más peligrosas, el mar Mediterráneo. La Guardia Costera de Italia rescató a decenas de ellos que estaban a punto de ahogarse después de que naufragó la embarcación en la que viajaban. En Haití, un grupo de habitantes golpeó y quemó vivos a 13 presuntos pandilleros que estaban en custodia de la policía. La agresión puso en evidencia la molestia de la población por la situación en la capital, Puerto Príncipe, donde los grupos delictivos han tomado el control del 60% de esta ciudad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. Fox News anunció que acordó separarse de Tucker Carlson como su colaborador. Tucker Carlson es un popular y polémico presentador de esa cadena de noticias. Esto ocurre a menos de una semana de que la televisora acordó pagar casi $800 millones a la empresa Dominion, que demandó al programa Tucker Carlson Tonight porque se hicieron afirmaciones falsas sobre el uso de las máquinas para votación para robarle a Donald Trump la presidencia en las elecciones del 2020, lo cual desde luego no ocurrió. Además, el veterano presentador de la competencia de la CNN, Don Lemon, dejó de formar también parte de la cadena de noticias. El anuncio se da después de que Lemon hiciera comentarios al aire sobre la edad de Nikki Haley, candidata presidencial republicana, algo que fue tomado como sexista. El presentador se dijo sorprendido por la noticia de su despido. Donald Trump va por el segundo juicio en su contra en Nueva York. Comenzará hoy en la selección del jurado.
El expresidente de Estados Unidos es acusado de agresión sexual y difamación por la escritora E. Jean Carroll. Sus abogados informaron que el exmandatario no acudirá a las sesiones. Alegaron que el traslado de Trump a la ciudad genera cargas logísticas y financieras. Esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo oficial que buscará la reelección en los comicios del 24 por el Partido Demócrata, por supuesto. La vicepresidenta Kamala Harris también confirmó que será su compañera de fórmula. Los republicanos no tardaron en reaccionar, consideraron que Biden está desconectado de la realidad, ya que solo ha provocado crisis en el país. La edad del presidente, quien es el mayor en la historia de Estados Unidos, también ha generado dudas entre la población. Tendría 86 años al finalizar el periodo en caso de ganarlo. Además, una encuesta de la red NBC determinó que el 70% de los estadounidenses cree que Biden no debe postularse. Su principal rival y crítico, el expresidente Donald Trump, ha crecido en las preferencias. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Because I know America. Let's finish this job. I know we can. Muy tempranito este martes, el presidente Joe Biden subió este video a sus redes sociales. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante, intenso enfrentamiento. Ahora en Michoacán, en Marabatío, deja 7 muertos. 6 eran delincuentes, 1 militar. Volvemos. En Sonora aumentaron los incendios forestales en los recientes días. Protección Civil Estatal alertó a la población, les pidió no realizar fogatas ni quemas agrícolas y reportar cualquier incidente. En la actual temporada se han registrado 34 incendios forestales que han dañado 12.385 hectáreas. Los incendios nos están afectando durísimo, la verdad. Son incendios atípicos porque pues hacía muchos años que no nos llovía. Tenemos 5 meses que no llueve, pues todo completamente el monte seco, está ardido. Servicios de emergencia y voluntarios en Michoacán trabajan para sofocar el incendio forestal que comenzó el domingo en San Ángel Surmucapio, en el municipio de Cicuaranteiro. Utilizan un helicóptero que ha desplegado más de 25,000 litros de agua. En todo el estado hay 4 incendios activos. En lo que va de año se han registrado 381 incidentes que han afectado 6.859 hectáreas. En Campeche van 6 incendios forestales en la actual temporada. Han afectado 4.000 hectáreas de las reservas naturales de Los Petenes, Laguna de Términos y Balamcú. La Comisión Nacional Forestal reportó que los incendios podrían aumentar durante mayo y junio debido a la temporada de estiaje y a las pocas lluvias que se esperan. Las autoridades también informaron que en los recientes casos el fuego ha sido originado por actividades ilícitas como la caza y la tala. Además de los hornos clandestinos que efectivamente son causas de los incendios forestales, también se considera el cambio de uso del suelo, generalmente en la zona de Jopelchen. Y también otra situación muy importante es la presencia de cazadores furtivos que prenden fogata. En Jalisco se incendió el bosque urbano de San Pedro Tlaquepaque, que está sobre la carretera a Chapala. Las llamas fueron controladas 1 hora después, pero consumieron maleza y desechos de plástico. No hubo heridos. La comisaría local informó que el fuego habría sido provocado por una persona en situación de calle. Vea cómo quedaron algunas áreas del Hospital General de Subzona 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Andrés Tuxtla. Esto es en Veracruz.
Del techo caen, pues así, cascadas, no hay otra forma de describirlas, provocadas por las intensas lluvias que azotaron la zona. Los pacientes fueron reubicados en áreas de mayor seguridad mientras se realizaron trabajos de reparación. Las autoridades de Tecomán, en Colima, multarán a las personas que desperdicien el agua debido a la sequía. Las sanciones van de los 500 hasta los 10,000 pesos y también obligarán a los nuevos fraccionamientos a colocar medidores y a revisar sus instalaciones para evitar fugas. El estado vive una intensa ola de calor que supera los 40 grados a la sombra. Cerca del 50% de su territorio enfrenta algún grado de sequía. Pues sí, es que hay mucha gente que tira el agua, como los que tienen su calle en pavimento, aún así los ve regando la banqueta. En Acapulco, hombres armados atacaron a tiros a una persona en Playa Icacos. La víctima resultó herida. Hasta el momento no hay un solo detenido. Los primeros reportes señalan que se trató de un intento de asalto. Las autoridades realizaron un operativo para dar con los responsables. 2 exmilitares fueron detenidos en posesión de armas durante un operativo en la colonia Las Areneras de Ciudad Obregón, en Sonora. Su captura ocurrió después de un ataque armado que desató una persecución y un enfrentamiento. Los 2 hombres que portaban ropa militar resultaron heridos. Les aseguraron 3 armas largas, 3 chalecos tácticos, 3 cascos balísticos, 6 cargadores abastecidos y una camioneta con reporte de robo. En el municipio de Tepetongo, esto es en Zacatecas, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía del Estado, decomisaron armamento y vehículos en 2 casas aparentemente utilizadas por la delincuencia organizada. Durante el operativo, 3 personas escaparon. En ambos inmuebles localizaron 7 armas largas, un aditamiento, lanzagranadas, 10 cargadores, cartuchos de diversos calibres y 5 vehículos. También en Zacatecas, hombres armados atacaron a elementos de la Policía Estatal en la comunidad de Corralillo, en el municipio de Genaro Codina. 2 agentes resultaron heridos. La agresión ocurrió después del reporte del robo de 3 vehículos. No se informó de personas detenidas. En Colima, otra vez asesinaron a un policía. Se trata del oficial activo del municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados entraron a la casa de la gente y así, sin más, le dispararon. En redes sociales, la alcaldesa Tey Gutiérrez condenó el hecho. Aseguró que confía en las instituciones correspondientes para esclarecer el caso. Este es el segundo homicidio de un policía en menos de 24 horas en ese estado y en lo que va del año suman 11. En Marabatío, en Michoacán, un enfrentamiento entre soldados y civiles armados dejó por lo menos 7 muertos, 6 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y un militar. La balacera se desencadenó en una brecha de la población de Tecario de Jesús del Monte cuando los militares realizaban un patrullaje. Todo apunta a una emboscada. 6 de los responsables también fueron detenidos. Aquí en Ciudad de México asesinaron a tiros a una persona. 2 resultaron heridas. Esto fue en la colonia Coltongo. ¿En dónde? En la alcaldía Azcapotzalco. Los primeros reportes señalan que los agresores lograron escapar a bordo de motocicletas. Las autoridades ya comenzaron una investigación sobre este caso. Otra vez entonces en la Ciudad de México. Son las 6 de la mañana casi con 48 minutos. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Despierta, un noticiero de N+. Un hombre fue detenido esta madrugada luego de un cateo dentro de un departamento en la alcaldía de Azcapotzalco. Fueron ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y policías de investigación quienes realizaron este operativo. Durante 1 hora y media estuvieron, realizando estas investigaciones dentro del departamento. Ahí, fue detenido este hombre, quien ya se encuentra justo aquí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde se inició la carpeta de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Y en el sur de la Ciudad de México, un accidente fuerte en donde estuvo involucrado un automóvil gris. El conductor perdió el control de este coche y terminó su recorrido 50 metros adelante con las llantas hacia arriba. Fue ayudado a salir por algunos taxistas, afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso de este accidente, no hay reporte de personas lesionadas de consideración. Así las cosas durante esta noche y madrugada en las calles de la Ciudad de México. Volvemos al estudio. Muy buenos días.
Federación Mexicana de Fútbol multará a los Xolos de Tijuana luego de los hechos violentos del 21 de abril afuera de su estadio previo al partido contra León. En un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que aplicará una sanción económica, dará un aviso de veto y 3 partidos de suspensión como local para su grupo de animación, y advirtió que en caso de que se repitan este tipo de acciones, podría imponer sanciones más severas. El viernes, aficionados locales se enfrentaron a golpes, aquí se lo platicamos, contra seguidores del León. Las autoridades no indicaron el número de heridos. Para mí, en este tema, cualquier sanción queda corta, porque tiene que ser ejemplar para que no vuelva a suceder. Y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir. Buenos días, Toño. Buenos días, don Anselmo. Dani, Enrique, Toñito. Por supuesto que necesitamos sanciones ejemplares. O sea, estas cosas no se pueden permitir, punto. ¿Cómo vas a ir tranquilo a un estadio? Sí, ¿no? Con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. ¿Cómo vas a ir? Debe haber sanciones más severas. Claro, por supuesto. Cambiar la comisión disciplinaria para que las sanciones sean más importantes. Oye, Lalo Fentanes quedó fuera de Santos. Sí, qué raro, pero bueno, a falta de una jornada, el equipo de Santos se quedó sin técnico. Luego ya llamaron al estratega uruguayo Pablo Repeto, quien es el nuevo entrenador del equipo de la comarca. Los guerreros ocupan la posición número 11 de la tabla con 19 puntos acumulados. Algo pasó, Toño, alguna bronca interna, porque a falta de una jornada no te debes quedar sin técnico. No. Y además, como quiera que sea, ha sido un año muy difícil, pero pues Fentanes tenía el equipo ahí en la reclasificación, ¿no? En América le ganó 2-1 al Querétaro, Liga MX Femenil, jornada 14 en la cancha del Estadio Azteca. Ahí está Natalia Mauleón, luego Kiana Palacios haciendo los goles americanistas. Reaccionó al 68 Lady Ramos. América acumuló 31 puntos y amarró su boleto a los cuartos de final del torneo femenil. La era de Aaron Rodgers en Green Bay llegó a su fin. El legendario quarterback llegará a los Jets de Nueva York a cambio de 3 selecciones de las ediciones del draft 2023 y 2024, incluyendo un intercambio en la primera ronda. Rodgers intentará enderezar una franquicia que lleva 12 temporadas sin avanzar a los playoffs. Una franquicia que ha sufrido muchísimo y llega a los reflectores de Nueva York a ver cómo le va. ¿Cuántos años podría estar Rodgers todavía? Un par de años. ¿Un par de años? Sí. ¿Ganando? ¿Cuánto? ¿Arriba de 50 millones? Sí, claro, por supuesto. 50 millones. Yo sabía que me había equivocado de chavo. Dani, Enrique. Gracias, Toño, gracias, don Anselmo. Vamos a una pausa. Esto es Despierta, un noticiero de N+.
las 7 de la mañana en punto tiempo del centro de México. Vamos al resumen en Despierta. Un enfrentamiento en Marabatío, Michoacán, entre elementos del ejército y civiles armados dejó un militar fallecido, 6 delincuentes abatidos y 6 detenidos. La balacera ocurrió cuando los soldados patrullaban la zona. Legisladores pidieron al gobierno federal transparencia sobre la salud del presidente López Obrador, que permanece aislado en Palacio Nacional tras dar positivo a COVID-19. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la salud del mandatario es un asunto de Estado. Y seguramente en el transcurso del día o mañana estarán informando médicamente sobre su salud. La ministra Loretta Ortiz rechazó una suspensión al INAI para que pueda sesionar con 4 de 7 comisionados. El instituto anunció que presentará un recurso de reclamación y que, de ser necesario, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley del ISSSTE. Contempla el descuento de hasta 30% del sueldo básico de los trabajadores cuando el crédito no se pague. Algunos diputados de Morena se pronunciaron en contra. No podemos dejar de observar que en esta reserva existe cobranza delegada. Fox News anunció la salida de su presentador Tucker Carlson a menos de una semana de que la televisora acordó pagar casi $800 millones a la empresa Dominion por hacer acusaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral. Además, el presentador de CNN, Don Lemon, dejó de formar parte de la cadena de noticias. Ocurre después de hacer comentarios al aire sobre la edad de Nikki Haley, candidata presidencial republicana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se presentará a la reelección en 2024. La vicepresidenta Kamala Harris volverá como su compañera de fórmula. La Federación Mexicana de Fútbol multará de manera económica y con 3 partidos de suspensión a los Xolos de Tijuana luego de los hechos violentos afuera de su estadio previo al partido contra León. Regreso con ustedes. Gracias, muchas gracias, Vivi. Hasta esta mañana, las autoridades federales no han dado un parte médico oficial sobre la salud del presidente López Obrador. Solo lo que escribió el propio presidente en su Twitter el domingo, que dio positivo, ayer ya platicábamos, a COVID y que su corazón está al 100. Lo anunciado ayer en la conferencia mañanera de que está aislado bajo tratamiento en Palacio Nacional. Diputados y senadores de oposición pidieron al gobierno federal transparencia sobre el estado de salud del presidente López Obrador. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que es un asunto de Estado aquí y en cualquier parte del mundo. Y seguramente en el transcurso del día o mañana estarán informando médicamente sobre su salud. Está atendiéndose y que está controlado el COVID que está en este momento contagiando al presidente. Y vale la pena hablar de estas cifras. Este tercer contagio del presidente López Obrador se da en el descenso de la sexta ola de COVID-19, según las autoridades. Actualmente hay 10.233 casos activos, según la Secretaría de Salud, en su más reciente reporte publicado hace una semana. Es decir, una tasa de incidencia de 7.8 por cada 100.000 habitantes. Las entidades con más contagios son Baja California Sur, la capital, Querétaro, Colima y Sonora. En total se han confirmado 7.566.260 infecciones desde el inicio de la pandemia. Por lo menos esas fueron las que quedaron registradas de forma oficial y lamentablemente también de forma oficial sabemos que han fallecido 333.683 mexicanos. Casi a la medianoche la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, la llamada Ley Fentanilo, que de acuerdo con la oposición fue impuesta por Estados Unidos. La Cámara de Diputados aprobó reformas para tipificar y sancionar de 10 a 15 años de prisión el uso y desvío de precursores y productos químicos destinados a la producción de drogas sintéticas y multa equivalente al 10% de los ingresos obtenidos por dicha actividad. Reforma que define a las drogas sintéticas como cualquier sustancia de origen sintético, con efectos psicoactivos, disponible en el mercado de drogas ilícitas y utilizada con fines no médicos. Una de las principales drogas sintéticas que se producen actualmente es el fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Las reformas a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos aumentan las penas hasta 25 años de cárcel cuando el desvío de esta sustancia sea cometido por un servidor público.
Se le destituirá de su cargo y se inhabilitará hasta con 10 años para desempeñar otro cargo. A la persona que posea precursores químicos o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos que no cuente con autorización o permiso correspondiente, se le impondrá una pena de 7 a 10 años de cárcel y multa de 103,000 pesos a 515,000 pesos. Además, penalidades de 5 a 10 años y multa de 1,000 a 10,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización UMA, es decir, hasta de 1,030,000 pesos a las personas físicas o morales que para desviar precursores químicos o máquinas para elaborar cápsulas utilicen como instrumento a sociedades mercantiles que simulen operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales. Y de 8 a 15 años de prisión a quien falsifique o altere permisos de importación o exportación de precursores químicos para elaborar tabletas o comprimidos. Se incluye a la Secretaría de Marina entre las dependencias encargadas de aplicar esta ley y se suprime al Consejo de Salubridad General, por lo que el PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la reforma. Estamos criminalizando a todos los que fabrican medicamentos a priori. Hoy las políticas públicas se tienen que hacer pensando en la salud de las y los mexicanos. Las reformas fueron aprobadas por 319 votos a favor de Morena y sus aliados, además del PRI y PRD, contra 126 votos del PAN y Movimiento Ciudadano, y ya fueron enviadas al Senado para su estudio. Con información de Héctor Guerrero, Noticias N+. La organización civil FentCheck busca crear conciencia en Estados Unidos sobre los daños que provoca el fentanilo. Detectó que algunas personas mezclan engañosamente esta sustancia con otras drogas o bebidas, lo cual le hemos no solo platicado, sino demostrado aquí en Despierta. Por esto comenzaron a regalar pruebas rápidas de detección de fentanilo en lugares como antros, bares, restaurantes, cines y universidades, incluso para evitar su consumo. También dejan cajas de Narcan, el aerosol de venta libre que revierte la sobredosis por opiáceos. Tan solo el año pasado fallecieron 101,000 personas por sobredosis en los Estados Unidos. Somos conscientes de lo que están haciendo. Yo he visto gente dejar sus drogas en el baño y sale positivo. Porque es mejor que lo prueban y que saben lo que van a consumir, en vez de tener una persona muerta en el baño. Otra de las drogas que más se trafica es la metanfetamina. Vea cómo pretendían pasar 8.6 toneladas en el puerto de Manzanillo, en Colima, en 11,520 botellas de tequila, antes de ser llevadas presuntamente a Estados Unidos. La Secretaría de Marina decomisó el cargamento encontrado por 2 perros entrenados y gracias a un sistema de identificación química que determinó que se trataba de ese estimulante sintético altamente adictivo. La dependencia dijo que en lo que va de año han incautado poco más de 114 toneladas. En el Estado de México se multiplican las estaciones de carburación o gaseras que operan completamente fuera de la ley. Hay denuncias de que además venden gas robado a Pemex. Son un riesgo inminente que la autoridad, pues qué le digo, no quiere ver. Nos lo cuenta Arturo Ortiz Mayán. Oye, si traigo un tanquecito de 12, 15, ¿me lo llenas? Sin permisos, sin medidas de seguridad y a la vista de todos, operan cientos de gaseras en el Estado de México que ponen en riesgo a miles de personas. Precisamente porque se instalaron sin permiso, sin autorización, no avisaron, sino como quien dice a la brava se instalaron. Aunque varias han sido suspendidas, días después reabren. ¿Me llenan un tanquecito de estos chiquitos? Creo que es de 12 o algo así. Así lo hizo esta estación de carburación de gas LP, ubicada en el municipio de Chimalhuacán. Donde enfrente hay un kinder, a media cuadra está una escuela y el hospital general. Esta ha sido suspendida, clausurada. De hecho, la fiscalía se llevó a unas personas ahí por el quebrantamiento de sellos, mas sin embargo sigue funcionando. Eso pasa en muchas visitas de verificación a nivel nacional. El Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México suspendió las actividades de esta gasera el 24 de octubre de 2022 porque no exhibió los permisos que avalen su funcionamiento. Está suspendida. Estuvo cerrado unos días, pero reabrió. Despierta confirmó que su estatus es como suspendida. La Asociación Civil Conciencia Ciudadana Estado de México ha presentado decenas de denuncias ante diferentes autoridades por la proliferación de estas gaseras en varios municipios. Negocios que surgieron de la noche a la mañana en zonas habitacionales
sin respetar la distancia mínima de 100 metros de casas, escuelas, hospitales y lugares de reunión que marca la norma. De 98 estaciones de carburación funcionando de manera ilegal, lo que ellos nos han contestado también que sí, efectivamente no tienen la documentación, que están suspendidas, pero cuando vamos a verificarlo, las mismas siguen trabajando. Esta gasera, ubicada en la colonia Jardines de Tepeyac, en Ecatepec, fue clausurada. Hasta ahora sigue cerrada. Pero esta otra, ubicada en la colonia Granjas Independencia, en el mismo municipio, sigue en operaciones a pesar de que también fue suspendida por no contar con permisos. Quiero traer unos tanques, pero quiero ver si me los llenas a una más carga para auto. ¿Ah, sí? Aquí, el equipo de Despierta constató que, sin medidas de seguridad, abastecen desde una pipa a un tanque y al mismo tiempo dan servicio a otros usuarios, siendo esto un riesgo. El gobierno de Ecatepec reconoce que en el último año han proliferado este tipo de establecimientos en el municipio, por lo que han dado vista a los gobiernos estatal y federal. Tenemos yo creo que un padrón por arriba de las 150, 160, para lo cual hemos detectado cerca de 50 que en un lapso prácticamente de 8 meses se instalaron en el municipio. Han crecido en zonas populares, donde la gente lleva sus cilindros y hace recargas de gas LP desde 100 pesos, mientras que en el camión tienen que comprar los tanques completos. Pues sale más barato y así que la economía como está, porque si lo compran en el camión, pues varía el precio. En unos camiones te lo dan en 250, 260. Pues realmente hay gente que no puede comprarlo. Una maniobra arriesgada, conocida como picteleo, que puede provocar accidentes. De acuerdo con distribuidores establecidos de gas LP, la mayoría de las aproximadamente 850 estaciones de carburación en el Valle de México operan fuera de la ley. Nosotros estimamos que alrededor del 60% de las estaciones de carburación que venden gas LP en el área metropolitana no cuentan con permisos de la CRE. Hay indicios que muchas de estas gaseras venden gas robado a ductos de Pemex. Y ese gas se está trayendo hacia el centro del país, específicamente a la zona metropolitana de la Ciudad de México, y se está vendiendo pues, en estaciones de carburación y en algunos autotanques. Despierta buscó la postura de la Comisión Reguladora de Energía, pero no hubo respuesta. En la realización, Mauricio Mendicuti, camarógrafo Yair Jiménez, Arturo Ortiz Mayén, Noticias N+. Usted acaba de ver cómo documentamos el relleno de tanques portátiles de gas, actividad que se conoce, según nos lo decía Arturo Ortiz Mayén, como picteleo. Bueno, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, esta práctica es ilegal y peligrosa, ya que el gas LP es una sustancia extremadamente inflamable que al fugarse puede incendiarse con una chispa o una flama y causar evidentemente graves daños a las personas y a las edificaciones. Por eso, la importancia de que este insumo sea distribuido por empresas autorizadas, reguladas, que cumplan con las estrictas medidas de seguridad. Otro riesgo es que al no regresar al cilindro vacío a la planta de llenado, no se revisan las condiciones de seguridad para saber si hay daños, si hay fallas o sobre todo si hay fugas, aunque sea una pequeña fuga. La normatividad vigente prohíbe que los autotanques y unidades de reparto realicen esta práctica, ya sea a equipos de carburación de gas LP en vehículos automotores o incluso a tanques portátiles, estos de los cuales le hablo. Además, si el producto es adquirido con una gasera clandestina, en caso de siniestro, pues evidentemente no habrá ninguna empresa legal que se haga cargo de los daños causados. En lo que va de año se han atendido casi 1.200 denuncias por extorsión en Guerrero. Las víctimas, empresarios y comerciantes que enfrentan de todo, el miedo, las presiones y las pérdidas. Hoy por hoy lo que nos está lacerando más, lo que nos está dañando más al sector productivo, micros, pequeños, medianos, comerciantes de los diferentes giros, papelerías, diversión en la noche. Pese a los constantes reforzamientos de los operativos de vigilancia, la extorsión que grupos delictivos ejercen contra comerciantes y empresas va en aumento en el estado de Guerrero. Empresarios y comerciantes de diversos giros reportan que en las ciudades más importantes del estado como Acapulco, Zihuatanejo,
Chilpancingo y Taxco, es cada vez más frecuente recibir presiones de grupos criminales para pagar derecho de piso. La gente tiene miedo porque no hay garantías, desgraciadamente, para las personas que denuncian. Está pasando también muy mal los gasolineros, los tortilleros, los restauranteros. De enero a la fecha han sido atendidas 1.187 denuncias de extorsión. En Tuca tenemos que el 85% de las llamadas de extorsión telefónica son de oportunistas que se encuentran al interior de los reclusorios de otros estados. Entonces, como tal, la amenaza no es una amenaza real que esté en las calles, sino que es a causa del oportunismo y del desconocimiento de la ciudadanía. En sitios como Acapulco, las fuerzas federales patrullan día y noche para darle confianza a la población e inhibir este tipo de ilícitos. Que denuncien cuando ellos sean víctimas de alguna llamada donde pretendan extorsionarlos. Las cámaras empresariales y de comercio piden que en el combate a este delito se le dé prioridad al trabajo de inteligencia para desmantelar a estos grupos dedicados a la extorsión en el estado de Guerrero. Isaac Flores, Pineda Noticias, N+. La Suprema Corte resolvió diversas disposiciones relacionadas con facultades de la Guardia Nacional. Mire, determinó que ese cuerpo armado podrá resguardar la seguridad dentro de estaciones migratorias y a los extranjeros que ahí estén. Por otro lado, la Corte invalidó la facultad de la Guardia Nacional para llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados. Validó la facultad de corporación de realización de comunicaciones privadas, ya que está sujeta a control judicial, es temporal y se permiten ciertos delitos como estos: evasión de presos, corrupción de menores, tráfico de menores y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos incluidos en el artículo 103. También se mantiene vigente la facultad para que pueda solicitar la geolocalización de un aparato de comunicación móvil para la investigación de cualquier delito, incluyendo los delitos menores. La ministra presidenta votó en contra de esta decisión de la mayoría y de la validez de la norma que faculta a la corporación a realizar investigaciones preventivas contra el delito. El párrafo primero del artículo 21 constitucional establece una prohibición para que las instituciones policíacas realicen investigaciones de delito sin el mando y conducción del Ministerio Público, que, como ha puntualizado reiteradamente esta Suprema Corte, tiene como finalidad evitar violaciones a los derechos humanos por parte de dichas instituciones. Simpatizantes del partido Morena instalaron un plantón afuera de la sede de la Suprema Corte y solicitaron firmas a la gente para, según ellos, remover a la ministra presidenta Norma Lucía Piña, después de que 8 ministros determinaron que es inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. Horas antes, en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación informó que la ministra presidenta Norma Lucía solicitó la presencia de la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones de la Corte. Y ya se cumplieron 4 semanas del incendio en la estación migratoria de Juárez, que dejó 40 migrantes fallecidos, 27 heridos. Este es el otro saldo, el de las detenciones por presuntos responsables. Las autoridades de la Fiscalía General de la República han logrado prisión preventiva contra 8 personas, entre ellos 6 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, incluyendo el delegado Salvador N., así como un migrante venezolano y un guardia de seguridad acusados de homicidio doloso y lesiones dolosas. Fueron muy importantes las diligencias que realizamos. Prácticamente todo lo que es periciales, etcétera, lo realizamos nosotros bajo la instrucción de la Fiscalía General de la República. La investigación sobre la muerte de los 40 migrantes sigue abierta por parte de la Fiscalía General de la República y aún faltan por definirse la situación jurídica de 2 altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Deberá comparecer Antonio Molina, director general de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración, quien podría ser vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de su función. También deberá comparecer ante un juez federal de control a la audiencia de imputación el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, quien es acusado de ejercicio indebido de sus funciones. Y según su abogado defensor, los videos grabados por las cámaras de seguridad podrán echar abajo las acusaciones de la Fiscalía contra el comisionado. Con ese video y con las
de pruebas que nosotros hemos recabado, se controvierte totalmente la versión de la Fiscalía, y les puedo también decir que hay personas que están libres y que no fueron detenidas en el momento oportuno. Con Francisco Garduño Yáñez suman 10 personas indiciadas como presuntas responsables de diversos delitos por la muerte de los 40 migrantes y las lesiones de 27 más. Francisco Javier Carmona, Noticias N+. Mientras tanto, la caravana migrante que salió el domingo de Tapachula llegó al municipio de Huehuetán, también en Chiapas, después de recorrer 10 kilómetros desde la comunidad de Álvaro Obregón. Los más de 3,000 extranjeros quieren hacer escala en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y para eso buscan que las autoridades les den autobuses para llegar más rápido a la capital del país, donde también pedirán visas por razones humanitarias. Y así quieren continuar su camino ya de forma legal hacia los Estados Unidos. También a Chiapas llega otro tipo de migración. Cientos de habitantes de países de Europa del Este como Turquía o de Asia Central como Georgia, Uzbekistán, Kazajistán o Kirguistán han arribado a Tapachula en las últimas semanas sin ningún control. Primero toman vuelos a Nicaragua, luego pasan por Guatemala y después cruzan, como se puede hacer con total facilidad y legalmente, el río Suchiate. Ya en la ciudad fronteriza abarrotan los hoteles en espera de seguir su camino hacia el norte, hacia Estados Unidos. Como tienen más recursos que los latinoamericanos, toman vuelos hacia la capital del país, incluso hacia Tijuana, tras un pago promedio de $3,000, el equivalente a 55,000 pesos, siempre con el aval de los agentes migratorios. A la misma migración se le paga. Esto es un gran negocio. Los que se están llenando la bolsa aquí son la migración. Es un gran negocio porque funcionarios de migración saben que es una oportunidad de extorsionar a estos migrantes, de sacarles dinero. En el norte del país la migración tampoco se detiene. En Matamoros, Tamaulipas, decenas de latinoamericanos y caribeños buscan cruzar el río Bravo. Y vea cómo se suben a estos inflables, incluso algunos con sus hijos pequeños, a pesar de la advertencia de las autoridades del riesgo para su vida que esto implica. Estamos tomando esta decisión que de verdad es demasiado peligroso, pero lo tuvimos que hacer. Y de verdad es muy fuerte. Tomamos un riesgo, sabemos que estamos tomando un riesgo, pero es la necesidad también de hacerlo. No hay otra opción. La ministra Loretta Ortiz admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el INAI por el incumplimiento de los poderes ejecutivo y legislativo de nombrar a los 3 consejeros que le faltan. Sin embargo, rechazó otorgar la suspensión al instituto para que el Pleno sesione con 4 de los 7 comisionados que necesita para su funcionamiento. Y bueno, después de esta negativa, el INAI anunció que presentará un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia para que se analice el acuerdo y le permita garantizar los derechos que la Constitución le encomienda, el acceso a la información y la protección de datos personales. El INAI también alista acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en caso de que la Corte le impida sesionar solo con 4 comisionados. Mientras tanto, la oposición en el Senado advirtió que no aceptarán un periodo extraordinario que no contemple el nombramiento de los comisionados faltantes del INAI. Cualquier discusión va a pasar por la designación de los comisionados del INAI. No podemos acompañar que no se nombre a los comisionados del INAI y se quieran ver otros temas de la agenda. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República apeló ante la Suprema Corte de Justicia la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de admitir a trámite 103 controversias constitucionales promovidas por gobiernos municipales y estatales en contra de la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral. Y es que hay que recordar que el ministro Pérez Dayán ordenó conceder la suspensión del acto reclamado para el Estado de México y Coahuila, en donde habrá elecciones en junio. Ahora, los recursos de reclamación contra la admisión de las 103 controversias fueron encomendados al ministro Luis María Aguilar Morales. Hace unos minutos inició la conferencia mañanera sin el presidente López Obrador. Como lo sabemos, anunció su contagio por COVID-19. Desde entonces se había esperado un parte médico oficial sobre su salud. Al iniciar este evento, este martes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio el estado de la salud del presidente, habló del estado de salud del presidente López Obrador. Al principio del audio escuchará algunas fallas, son de origen. Esto es lo que dijo. El estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología, como ustedes saben.
De acuerdo al comportamiento de este virus, al cabo de 3 años de su actividad, durante la cual tomó varios caminos de infección este virus, el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha tenido. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su función de la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con toda la población, que son una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial. Por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta, y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente, que en esencia lo que requiere es descanso. Muchas gracias. Bueno, es pues el parte médico del presidente López Obrador, tracia digital para procesos eficientes y transparentes. Además, medidas de protección en materia de violencia de género. La declaración de ausencia por desaparición. Introduce el juicio oral sumario. Contempla el pago provisional de pensiones alimenticias en solo 24 horas. Se podrán tener sentencias de divorcio en menos de 15 días. La reducción a meses en lugar de años para poder adoptar a un menor, lo cual es una buena noticia, o el inicio de una buena noticia, o sentencias para el cobro de rentas pendientes en hasta 30 días como máximo. Este código contiene 1,191 artículos, entrará en vigor en el 2027 y se dejará correr este tiempo para que lo conozcan los impartidores de justicia. Ya pasó por las 2 cámaras y está listo entonces para ser publicado por el Ejecutivo. Destacaron los diputados los alcances de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La legislación más importante en materia jurídica desde la reforma penal de 2008, pero que esta es de mucho mayor calado. Estamos hablando que en el país se da cerca de 1.500.000 litigios, y de este 1.500.000, el 64% es de la materia civil y familiar. Antes de irnos al resumen, es martes. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. Estamos en el avión presidencial que ya estaba como mi prima, que no salía ni en tómbola, pero al física. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley del ISSSTE para flexibilizar los créditos de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado. Destaca que puedan elegir si es en pesos y ya no en las famosas UMAS, lo que ha provocado que se pague hasta 3 veces el valor de sus casas. Hoy le vamos a quitar el carácter agiotista al FOVISSSTE que heredó de las administraciones pasadas. Dará créditos en pesos esta institución y quienes actualmente tienen un crédito podrán cambiarlos a pesos de manera gradual. Nuestro compromiso es devolverle al FOVISSSTE su naturaleza social. Las reformas derivadas de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal permiten a los derechohabientes elegir su crédito en pesos o en unidades de medida y actualización UMA, además de que los trabajadores tendrán la posibilidad de reestructurar a pesos la deuda contraída en UMAS. Las reformas consideran el salario total para la base de cálculo del crédito y no solo el salario base, y contemplan establecer como límite la tasa de la banca comercial para el cobro de intereses por el crédito otorgado. Contempla eliminar el descuento de hasta el 50% del sueldo básico y compensaciones por adeudos vencidos en los créditos del trabajador. Esta
reforma protege, antes que nada, el Fondo de Vivienda de 2.6 millones de cotizantes y ahorradores. Algunos diputados de Morena se pronunciaron en contra de esta reforma por considerar que permitirá la cobranza delegada, ya que el ISSSTE podrá solicitar a la dependencia donde labore el trabajador el descuento de hasta el 30% del sueldo básico o del sueldo más compensaciones cuando el crédito no se pague, o el 20% de descuento en el caso de pensionados. Pero no podemos dejar de observar que en esta reserva existe cobranza delegada. Las reformas se aprobaron en lo general por 438 votos a favor. Se aceptaron 2 reservas en lo particular para que se libere el crédito hipotecario cuando hayan transcurrido 30 años de pagos o el crédito se haya pagado 2 veces. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis. Héctor Guerrero, Noticias NM+. Con esto nos vamos a una pausa, 7:40, volvemos. Esto es Despierta, un noticiero de NM+.
platicamos este martes por las mañanas, querido Genaro? Buenos días. Mi Dani, muy buenos días. Enrique, muy buenos días. Empezamos hablando primero sobre cómo la gente percibe la seguridad o la inseguridad a nivel de calle. Tenemos ahí un sondeo hablando con distintas personas aquí en la Ciudad de México. Además, toda la información política, el INAI y la Suprema Corte de Justicia, todo lo que necesitas saber antes de salir de casa o si te vas a quedar a trabajar en ella. La historia de la elefanta Eli tiene 40 años, vive sola y están pidiendo organizaciones internacionales ayuda para llevarla a un santuario en Brasil. Además, te vamos a dar consejos de qué hacer si odias tu trabajo pero no puedes renunciar, o si también acudiste a algún hospital y tú sufriste de negligencia médica, ¿cómo se puede denunciar? Hoy es martes, hoy tocan las crónicas de Said Ochoa, los que cuenta la historia de La Chinesca, una ciudad subterránea en Mexicali. Todo eso y más, les espero a las 8. Ahí estaremos, Genaro, muchas gracias. Otra vez hubo destrozos en la UNAM, pero en esta ocasión fue después de una manifestación, la que ya sabíamos que habría para exigir becas universales. ¡México! ¡Queremos escuelas! ¡Queremos trabajo! En la Dirección General de Atención a Estudiantes, a un costado de la Biblioteca Central de la UNAM, los alumnos, principalmente de la Facultad de Economía, leyeron un pliego petitorio de 10 puntos, entre los que destacó la creación de una beca universal con rango constitucional. Los estudiantes buscamos en este mecanismo la certeza para que, sin importar quiénes forman parte de la rectoría en turno o del gobierno en turno, esté establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nuestro derecho a becas y subsidios. Los estudiantes fueron atendidos por Fernando Castro del Departamento de Becas de la UNAM, quien les dijo serían recibidos el próximo 4 de mayo en un diálogo público. Y que nos den inmediata respuesta de una fecha en la que podamos conciliar todas nuestras exigencias, por favor. Y un diálogo público. La fecha está ya establecida, jueves 4 de mayo a las 13 horas. El formato se publicará en la página de la DEGUAY en las próximas horas, una vez que se establezca el espacio adecuado para la solicitud que hicieron. Al término de la manifestación, cuando los estudiantes y autoridades habían retirado, un grupo de 7 personas encapuchadas, vestidas de negro, llevó a cabo actos vandálicos en el edificio, rompió vidrios y realizó pintas. Tres planteles de la UNAM estuvieron en paro: las facultades de Arte y Diseño, Economía y Estudios Superiores Zaragoza. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales suspendió clases durante el turno vespertino y parte del matutino. Bogdán Castillo Aguirre, Noticias N+. Ve esta historia de la Ciudad de México. Padres de alumnos de la primaria El Pípila, que está ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, cerraron el periférico en protesta por la instalación de un pilote de la línea 3 del cablebús dentro de su plantel. A medio patio se hizo una perforación de 30 metros de profundidad para poderlo soportar. Esto después de las vacaciones de Semana Santa, y lo peor es que nadie les avisó. Las autoridades escolares aseguran que no pueden hacer nada para evitar esta obra, ya que cuenta con el visto bueno de las autoridades. Estamos muy molestos y la inquietud de verdad es por la seguridad de los niños. Se acababa de arreglar esta cancha y costó $1 millón repararla, y ahí decidieron plantarle unos pilotes del cablebús sin previa consulta. Cuando uno cree que lo ha visto todo, suceden estas cosas en México. Es increíble. Bueno, y en Chiapas ocurrió otro. Anunció que en conjunto con la alcaldía Xochimilco van a revisar la venta de bebidas alcohólicas que están restringidas a bordo de las trajineras. Y es que, como le informamos, el sábado un grupo de jóvenes participó en una riña en el embarcadero de Nativitas, presuntamente por el cobro excesivo de un paseo. Tal vez usted recuerda que en enero del 2020, poquito antes de que explotara en el mundo y por supuesto en el país la pandemia, la alcaldía Xochimilco precisamente había emitido un nuevo reglamento para los famosos viajes en las trajineras, que más que culturales se habían convertido ya en borracheras. Desde entonces limitó
según esto, a 3 cervezas por persona o una botella de litro por embarcación. Además, prohibieron la venta de micheladas con el fin de evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en los canales. Pero llegó la pandemia, se suspendieron los viajes, todo el mundo se olvidó de eso. Y pues pasó lo que pasó el fin de semana. Terrible normalidad. ¿Y sabe dónde también corre mucho alcohol? En la Feria Nacional de San Marcos, allí en Aguascalientes, que inició hace ya 10 días. Y bueno, se han registrado más de 500 detenciones. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 495 personas cometieron faltas administrativas y 13 son acusadas de diferentes delitos. Desde el inicio de la feria se han registrado hechos violentos como peleas, robos y agresiones con armas. Los operativos de vigilancia se reforzaron después de la primera noche que asesinaron a un joven. O sea, lo decimos un poco normalizado, pero en una fiesta tan conocida y tan famosa como la de San Marcos, ya murió una persona, ¿no? Sí, con ese componente del abuso del alcohol. Uso del alcohol y de todas las sustancias sin regulación alguna. Señores, pero bueno, hola, buenos días. Buen día, buen día. De deportes. Y empezamos con el béisbol y con estas Rayas de Tampa que están increíbles en este inicio de campaña. Ayer Arozarena pegó 2 hits, Paredes pegó otros 2 imparables y Tampa le ganó 8-3 a Houston y al mexicano José Urquidy, que sufrió su segunda derrota de la campaña. Esta es la victoria 14 de manera consecutiva, arrancando campaña en casa de Tampa, récord de la era moderna. Y lo que sí, ayer no pegaron home run, así que quedó Anselmo en 22 juegos consecutivos, arrancando temporada, pegando cuadrangular, también récord de la era moderna. Impresionantes las Rayas de Tampa. Bueno, vámonos con el fútbol. Tigres y León se van a ver las caras este martes en el Volcán, en el juego de ida de las semifinales de la Conca Champions. Los Tigres buscan avanzar por 5ª vez a la final de este torneo, mientras que León está por primera vez en la semifinal. El juego de vuelta se va a celebrar el 3 de mayo en el Estadio de León, allá en Guanajuato. La Liga MX femenil tuvo también actividad en el estadio BBVA con Rayadas, que le metió 5-2 a Tijuana, y con ello las Rayadas ya tienen 33 unidades, segundo lugar del torneo, equipo muy poderoso. Cristina Burkenrow hizo 3 goles, se metió entre las goleadoras. Desiree Monsiváis vuelve a aparecer para el equipo de Rayadas, había estado lesionada y es uno de los grandes favoritas para llevarse el torneo. Mientras tanto, en el básquetbol de la NBA, LeBron James, quien terminó con un doble-doble de 22 puntos y 20 rebotes, llevó a los Lakers de Los Ángeles a un triunfo 117-111 en tiempo extra sobre los Grizzlies de Memphis y se puso la serie 3-1 a favor de los angelinos. Qué sorpresa esto de los Lakers, ¿no? El regreso de los Lakers. El Abierto de Los Cabos contará con 5 jugadores top 20 para su edición 2023. Stefanos Tsitsipas encabeza la lista del torneo, que se jugará del 31 de julio al 5 de agosto. También van a estar Karen Khachanov, Cameron Norrie y Tommy Paul, además del reciente campeón del Abierto mexicano, Alex de Miñó, como diría Anselmo. ¿Cómo? De Miñó. Muy bien. ¿Qué tal el francés? ¿Bien? No, qué cosa. Qué espectacular. Cada vez mejor, sorprendente. Muy bien. Gracias. Gracias, señores. Muchas gracias. Oigan, y antes de despedirnos, esto que es espectacular, los templos de la ciudad de Petra en Jordania se iluminaron con el Festival de Luces Inmersivas. Este espectáculo comienza al caer la noche y combina proyecciones, música y narraciones a cargo de artistas internacionales, y la idea es transportar a los turistas 2000 años atrás para conocer los orígenes de esta cultura. Increíble, Capitán Archie. Con mucho gusto, querida Dani. El día de hoy esperamos de 28 a 30 grados en prácticamente todo el centro y todo el norte, y van a la península de Yucatán. Ahí tendremos sensaciones térmicas superiores a los 40 grados. Recuerden, lluvias muy escasas, y acaso aquí en la Ciudad de México por ahí de las 6 de la tarde. En general, vamos a tener un día seco y muy caluroso en prácticamente todo el país. Querida Dani, querido Enrique. Gracias, muchas gracias, Capi. Vivi. Muchas gracias, Dani. Esta es la imagen del día. En otros temas, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el presidente López Obrador está estable luego de dar positivo a COVID-19. En los próximos días será dado de alta.
Un enfrentamiento en Michoacán entre elementos del ejército y civiles armados dejó 7 fallecidos. La Cámara de Diputados aprobó la ley fentanilo. La oposición acusó que está mal hecha y por mandato de Estados Unidos. Hasta que el resumen, que tengan un buen día. Gracias, Vivi. Igualmente. Gracias, don Anselmo. Gracias. Muy buen día. Gracias, Muy buen día. Anselmo. Buen día para todos. Gracias, Enrique. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Y nos quedamos, como siempre, contigo, querido Genaro. Buenos días otra vez.